¿Te despiertas cansado aunque dormiste 8 horas? ¿Tienes calambres, ansiedad, palpitaciones, dolores musculares y tus análisis salen normales? Lo que voy a decirte puede cambiar la manera en que entiendes tu cuerpo, porque hoy vas a entender por qué ocurre esto y te daré mi protocolo práctico de rescate. Te diré qué dosis exacta tomar, a qué hora funciona mejor y quiénes no deberían usarlo. Lo que veo en consulta es alarmante. Personas agotadas, irritables, con migrañas, insomnio y niebla mental, creyendo que tienen estrés, depresión o simplemente la edad. Pero detrás de muchos de esos síntomas hay un enemigo silencioso: la deficiencia de magnesio, un apagón bioeléctrico que va drenando la energía celular lentamente. El magnesio no es un mineral más, es el interruptor que activa más de 300 reacciones dentro del cuerpo. Imagina una ciudad gigantesca donde de repente falla la electricidad. Las luces siguen encendidas unos minutos, pero después empiezan los errores. El corazón se altera, los músculos tiemblan, el cerebro pierde estabilidad. Y el problema es que el cuerpo puede tardar años en gritar. Muchos doctores no te lo dicen porque el análisis de sangre convencional puede verse normal, incluso cuando tus células están vacías de magnesio. El cuerpo roba reservas de huesos y tejidos para mantener la sangre estable. Es como pintar la fachada de una casa mientras por dentro las paredes se están derrumbándose. Y aquí viene lo inquietante. La mayoría de las personas deficientes ni siquiera sospechan que lo son, pero el verdadero peligro no son los calambres. Es lo que ocurre después. Tus mitocondrias son pequeñas plantas de energía. Son los generadores internos que producen ATP, la moneda energética del cuerpo. Sin magnesio, ese sistema empieza a fallar. Y cuando falla, aparecen síntomas que parecen desconectados entre sí: fatiga, ansiedad, niebla mental, debilidad muscular. Pero en realidad todos vienen del mismo lugar: una crisis energética celular. Lo que veo constantemente en consulta son personas que sienten que ya no tienen batería, se levantan cansadas, necesitan café para arrancar, y aún así sienten que el cerebro funciona lento. Eso ocurre porque el magnesio participa directamente en la activación del ATP. Sin él es como tener gasolina, pero sin llave de encendido. Y aquí aparece algo muy peligroso. El sistema nervioso entra en modo alerta permanente. El magnesio normalmente actúa como un freno natural del cerebro, regula neurotransmisores y calma la excitación neuronal. Cuando falta, el cuerpo queda atrapado en un estado de hiperestimulación silenciosa. Por eso muchas personas sienten ansiedad física incluso cuando mentalmente están tranquilas. Entonces empieza el círculo destructivo. Duermes mal, el cuerpo consume más magnesio, tienes más estrés, pierdes aún más magnesio. Tomas más café para compensar el agotamiento y eliminas todavía más minerales. Es literalmente un incendio metabólico alimentándose a sí mismo. Micro recompensa rápida si tienes espasmos en el párpado, sensibilidad al ruido, tensión en mandíbula o te despiertas entre las 2 y las 4 de la mañana, tu sistema nervioso podría estar pidiendo magnesio desesperadamente. Pero el verdadero peligro no es solamente el cansancio, es lo que esta deficiencia puede hacerle a tu corazón y a tu cerebro con el paso del tiempo. Tu corazón funciona gracias a impulsos eléctricos extremadamente precisos. Cada latido depende de minerales que actúan como reguladores bioeléctricos, y el magnesio es uno de los más importantes. Cuando empieza a faltar, el sistema eléctrico cardíaco se vuelve inestable, como un cable haciendo cortocircuito dentro del pecho. Muchas personas sienten palpitaciones, pequeños saltos del corazón o una presión extraña en el pecho y creen que es únicamente ansiedad. Pero lo que veo en consulta es que en muchos casos el sistema nervioso y el corazón están reaccionando a una deficiencia mineral profunda. El cuerpo entra en estado de alarma porque pierde estabilidad eléctrica. El magnesio además regula calcio y potasio. Y aquí está el detalle crítico. Demasiado calcio dentro de la célula puede volverla hiperreactiva. Imagínalo como un motor revolucionado al máximo durante horas. Eso genera tensión muscular, hipertensión, contracturas y sensación constante de aceleración interna. Pero el cerebro tampoco escapa. La falta de magnesio altera neurotransmisores relacionados con calma, concentración y sueño profundo. Por eso aparecen migrañas, ansiedad nocturna, pensamientos obsesivos y niebla mental. Es como si el cerebro perdiera su amortiguador natural frente al estrés diario. Y aquí viene algo que pocos relacionan: resistencia a la insulina y antojos intensos de azúcar. Porque el magnesio participa en el manejo de glucosa dentro de las células. Cuando falta, el cuerpo se vuelve menos eficiente produciendo energía. Y cuanto más azúcar consumes para compensar, más inflamación generas.
Pero lo verdaderamente inquietante es entender por qué esta deficiencia es cada vez más común en la vida moderna. Hace décadas, los alimentos contenían muchos más minerales que hoy. Los suelos agrícolas modernos están agotados, y eso significa que incluso personas que comen saludable podrían estar recibiendo mucho menos magnesio del que su cuerpo realmente necesita. Es un problema silencioso, porque parece invisible hasta que el cuerpo empieza a fallar. Ahora añade el estilo de vida moderno, estrés crónico, exceso de pantallas, café todo el día, alcohol, ultraprocesados y falta de sueño. Todo eso drena magnesio constantemente. Es como intentar llenar una piscina mientras alguien dejó abierto el desagüe. El cuerpo nunca logra recuperar reservas reales. Lo más preocupante es que algunos medicamentos comunes también aceleran esta pérdida. Antiácidos, ciertos diuréticos, anticonceptivos y algunos tratamientos para la acidez pueden alterar absorción o aumentar eliminación de minerales. Y muchas personas pasan años tomándolos sin saber que lentamente están vaciando su sistema nervioso. Por eso aparecen síntomas que parecen normales en la vida adulta: cansancio permanente, irritabilidad, dolores musculares, estreñimiento, ansiedad, dificultad para dormir. El problema es que normalizamos señales de agotamiento biológico como si fueran parte inevitable de vivir rápido. Y aquí es donde millones cometen un error enorme. Corren a comprar cualquier suplemento barato pensando que todos funcionan igual. Pero algunas formas de magnesio tienen absorciones pésimas y otras pueden incluso empeorar molestias digestivas. El verdadero problema no es solo tomar magnesio, es tomar el tipo incorrecto. El primer gran error es comprar el magnesio más barato del supermercado. Muchas fórmulas utilizan óxido de magnesio, una forma con absorción muy baja. En muchas personas actúa más como laxante que como herramienta de recuperación celular. Entonces ocurre algo peligroso. La persona piensa, el magnesio no funciona, cuando en realidad nunca recibió una dosis útil a nivel celular. El segundo error es tomar dosis enormes desde el primer día. Lo que veo en consulta es gente desesperada por sentirse mejor rápido, pero el sistema nervioso necesita adaptación progresiva. Si aumentas demasiado rápido, puedes provocar diarrea, somnolencia excesiva, bajadas de presión o molestias intestinales que terminan haciendo abandonar el protocolo. Otro problema frecuente es ignorar los cofactors. El magnesio no trabaja solo, necesita equilibrio con sodio, potasio y vitamina D. Es como intentar reparar una central eléctrica cambiando un solo cable mientras el resto sigue dañado. Muchas veces la persona suplementa durante semanas, pero continúa agotada porque el terreno metabólico completo sigue alterado. Y aquí aparece un mito moderno muy peligroso: si estoy cansado necesito más café. No, el café puede darte sensación temporal de energía mientras acelera aún más el desgaste del sistema nervioso. Es como pisar el acelerador de un coche que ya tiene el motor sobrecalentado. El alivio dura minutos, pero el agotamiento después es peor. También existe otro error silencioso: creer que natural significa completamente seguro. Personas con insuficiencia renal, ciertos trastornos cardíacos o medicación específica deben tener supervisión médica, porque incluso algo beneficioso puede ser peligroso en el contexto equivocado. Y ahora sí viene la parte más importante: el protocolo de rescate que utilizo para restaurar energía, sueño y estabilidad nerviosa. El objetivo clínico no es simplemente subir el magnesio. El verdadero objetivo es restaurar estabilidad eléctrica, mejorar producción de energía y sacar al sistema nervioso del estado de alarma constante. Porque cuando el cuerpo vuelve a relajarse correctamente, muchas personas sienten que recuperan una versión de sí mismas que creían perdida. La forma que más utilizo en personas con ansiedad, tensión muscular e insomnio es el magnesio bisglicinato o glicinato, generalmente entre 200 y 400 mg por la noche, 1 o 2 horas antes de dormir. Esta forma suele ser mejor tolerada y tiene efecto calmante sobre el sistema nervioso. Es como bajar lentamente el volumen de una alarma interna que lleva años encendida. Cuando predominan niebla mental, fatiga cerebral o problemas de concentración, el magnesio treonato puede ser útil porque tiene mejor capacidad para atravesar barreras cerebrales. Y si existe estreñimiento asociado, algunas personas responden mejor al citrato de magnesio, aunque en intestinos sensibles puede irritar o producir diarrea. Ahora, algo importante: el suplemento solo no hace milagros si mantienes el terreno inflamatorio. Dormir tarde, vivir hiperestresado, abusar de cafeína y alimentarte de ultraprocesados seguirá drenando minerales. El cuerpo necesita reducir incendios internos para poder reconstruirse, y muchas veces el primer cambio que aparece no es la energía,
es volver a sentir calma. ¿Quiénes no deberían suplementarse sin supervisión médica? Personas con insuficiencia renal avanzada, alteraciones cardíacas específicas o quienes toman medicamentos que afectan electrolitos. Porque aunque el magnesio puede ser extremadamente beneficioso, usado incorrectamente también puede generar complicaciones. Y quiero que recuerdes esto, no siempre estás cansado porque te haces mayor, no siempre tienes ansiedad porque eres débil. A veces el cuerpo está enviando señales bioeléctricas de auxilio desde hace años. Y cuando corriges el terreno correcto, el cambio puede sentirse como volver a encender la energía de una ciudad entera.